Continuamos con el curso de medios deformables con el tema flujo incompresible. Mostrábamos en un video anterior que si J es el jacobiano de la transformación que lleva el punto X al punto X después de un tiempo t, es decir, si por ejemplo tenemos una región D, decíamos una región D de fluido, ¿no? Y en esta una subregión W que a tiempo cero se encontraba o se encuentra, ¿no? Déjenme reseñar. En esta, aquí esta sería la W, esta que estoy poniendo en azul, ¿no? Y después de un tiempo t, pues llegas a esta WT, ¿no? Que es la que está aquí a la derecha. Y la transformación que hace eso, pues es la phi, ¿no? Que phi es un vector, ¿no? De 3 dimensiones que te da la posición de ese elemento de volumen al tiempo t. O sea, phi da la trayectoria en el tiempo de cada elemento de volumen y por tanto puede mover pues todo un conjunto, todo un volumen en una subregión W en una subregión WT. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la derivada temporal de J es igual a esto, ¿no? Más bien, con esas condiciones, en el video anterior habíamos mostrado que la derivada temporal de J de este jacobiano es igual a la divergencia de U por J, donde U es el campo de velocidades. Acuérdense que este J, pues al ser un jacobiano, pues es el determinante de la matriz jacobiana, ¿no? que hace la trayectoria en el tiempo. Entonces, este resultado es útil y se puede utilizar para comprender la incompresibilidad, ¿no? No la incompresibilidad. O sea, que un flujo o un fluido es incompresible. Vamos a llamar un flujo incompresible, o sea, que no se comprime, a aquel que cumple que el volumen de la región WT, ¿no? O sea, después de que evoluciona en el tiempo, que sería la integral del diferencial de volumen en la región WT, es constante en t. Es decir, cuando evoluciona el tiempo se moverá este volumen, pero no cambiará el volumen que ocupa. Esa subregión W se moverá en el tiempo, pero su volumen no va a cambiar. Eso significa que sea incompresible para un WT arbitrario. Equivalentemente, podemos escribir que entonces lo que estamos pidiendo es que la derivada de esta cantidad en el tiempo sea cero, es decir, esto, ¿no? Que 0 es igual a la derivada en el tiempo de la integral del diferencial de volumen de WT. Ahora, la integral en WT la podemos expresar como una integral en W, siempre y cuando utilicemos el jacobiano de transformación para hacer la integral, ¿no? O sea, cambiamos, en vez de integrar en la región amarilla, esta región de aquí, que está aquí WT, mejor lo integramos en la región W, ¿no? Pero transformando la función a que esté referida con phi, ¿no? En vez de x, con un phi de xt, ¿no? Entonces lo único que necesitamos es integrar sobre W, digamos, pero meterlo al phi para que nos dé la posición en verde y nada más ponemos el jacobiano de la transformación en esta integral, ¿no? Bueno, entonces ahora, ya que tenemos esta expresión, ahora podemos utilizar la expresión que teníamos anteriormente, porque esta derivada en el tiempo puede entrar a la integral, ¿no? Como una parcial, y utilizar la expresión que tenemos a la izquierda, esta que está aquí, voy a pintar en amarillo, ¿no? Esta expresión que está aquí, la podemos utilizar para reescribir la derivada de J con respecto al tiempo. Eso nos da la divergencia de U por J, integrada sobre W, decíamos, ¿no? Ahora, en esto puedo regresarme como una integral WT, nomás quitando el J, ¿no? El jacobiano de transformación, y llegaría a esta expresión, donde el U ahora sí depende de X, Y, Z, no del phi. Entonces, y esto se va a cumplir para todas las regiones moviéndose, que sea, vamos a ver otra con WT. Entonces, como este WT es arbitrario del tamaño que tenga, en realidad lo que se tiene que cumplir es que la divergencia de U debe ser igual a 0, ¿no? O bien que la J nos dé 1 para que se mantenga igual. Entonces, las siguientes aseveraciones son equivalentes. 1, que el flujo sea incompresible, que la divergencia del campo de velocidades sea 0 y que el J, que es el jacobiano de transformación que me da la trayectoria, sea igual a 1. Entonces, esas son equivalentes. Si no se cumple una, pues no se cumplen las otras, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir trabajando con esta definición de incomprensibilidad. Vamos a partir primero de la ecuación de continuidad, que tenemos esta, ¿no? Que es la derivada de ρ en el tiempo es igual a la divergencia de ρ por U. Pero nosotros sabemos que la derivada en
derivada material del rho se puede escribir como la derivada de rho en t más u punto gradiente de rho. Entonces puedo sustituir la derivada temporal parcial por la derivada material de esta forma, ¿no? O sea, despejé de la ecuación anterior el derivada de rho en dt y me queda de esta forma, más la divergencia de rho por u. Ahora, la divergencia de rho por u pues es la divergencia de un producto y entonces va a darme dos términos, uno de ellos, el segundo del paréntesis, y se van a eliminar y me va a quedar entonces que la derivada material de rho en el tiempo es igual a rho por divergencia de u. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, sabemos que el rho es mayor que 0, ¿no? Entonces, para un fluido incompresible, ¿no? Donde la divergencia de u es 0, pues necesariamente la derivada material de rho es igual a 0. Es decir, la densidad de masa es constante cuando seguimos el fluido, ¿no? Porque eso es lo que significa la derivada material. Entonces, déjenme continuar. Ahora, entonces, si el fluido es homogéneo, es decir, que sea el mismo en toda la región del espacio, no depende de x, digamos, x, y, z, es decir, rho constante en el espacio, y si además, ¿no? El flujo es incompresible, esto implica que la rho necesariamente va a ser constante también en el tiempo, ¿no? Ahora, sin embargo, puede existir el caso en el que tengas un flujo incompresible, pero que sea inhomogéneo, ¿no? Como el caso de los problemas de oceanografía, ¿no? O sea, a veces puedes tener un fluido que, que no se comprima, ¿no? Que sea incompresible, pero que no tenga la misma densidad en todas partes. Bueno, vamos a partir, siguiendo con esta discusión, vamos a partir de del teorema de transporte, ¿no? Que nos dice que para una función f arbitraria de las coordenadas se cumple esta cantidad, esta igualdad. Tomemos el caso en el que f es igual a 1, es decir, una función constante 1. Entonces el lado derecho, pues la derivada material de la f pues, también se hace 0. Entonces nos queda nada más el lado izquierdo igualado a 0. Entonces, de esta expresión vemos que la rho definitivamente debe de cumplir que la integral para diferentes tiempos es igual, ¿no? O sea, no cambia. Entonces la integral de la densidad, fíjense, aquí no estamos aplicando nada más que el teorema del transporte, ¿no? Entonces, para diferentes tiempos la integral de la densidad sobre este volumen debe ser, digamos, el mismo. ¿Ok? Bueno, una vez hecho esto, podemos, aquí continúa la siguiente hoja, hacer un cambio variable en el lado izquierdo y nos da que, pues para que pueda cambiar la integración de WT a W0, o sea, la región original, pues tenemos que aplicar el jacobiano en la integral, ¿no? Entonces llegaríamos a este resultado. Ahora, como el WC es arbitrario, esto se va a cumplir pues de punto a punto y por tanto, rho evaluado en phi de xt en coma t por el jacobiano es igual a la rho de x, 0. Esta es una forma de expresar la conservación de la masa. Entonces, si cambia la masa, va a cambiar por un factor dado por el jacobiano, básicamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos a t igual a 0, un fluido homogéneo, es decir, que está constante en el espacio, ¿no? Si este fuera compresible, no necesariamente después de un tiempo t va a seguir siendo homogéneo, pero si fuera incompresible, necesariamente homogéneo para todo tiempo. Vamos a poner algún ejemplo rápido. Imagínense que tenemos, por ejemplo, que es el movimiento está dado por esta phi de xyzt, tal que es igual a 1 más t por x, y queda igual, z queda igual, ¿no? Entonces hay como un movimiento en la dirección x, ¿no? Fíjense que esto, como el x puede cambiar de signo, o sea, lo que está, no es un flujo, desde aquí lo vemos que no es un flujo incompresible, es decir, todos los positivos se mueven como constante hacia la derecha, pero todos los negativos se van a mover constante hacia la izquierda, entonces como que no está manteniendo, al menos en respecto al cero, ¿no? Sobre todo respecto al cero, no mantiene pues la densidad. Y eso se va a ver, por ejemplo, cuando calculamos la J, ¿no? Que sería, acuérdense que la J se calcula así, ¿no? Es la matriz jacobiana de la transformación. Entonces, la J sería en este caso, sería, a ver, déjenme ponerlo aquí, azul, ¿no? Esa sería la J, la eta y la z. La eta y la z pues es la transformación unitaria, pues por eso nos dan 0, 0, 1, 0, 1, 0. Pero en la J esta que está al principio, la derivada de J con respecto de x pues nos da 1 más t, la otra nos da 0, 0. Nos queda una matriz jacobiana pues diagonal, pero no es la identidad. Entonces cuando sacamos el determinante de esto, pues nos da 1 más t. Estos, y les decía,
como la J no es 1, pues el flujo no es incompresible, o más bien es compresible. Y entonces, sin embargo, si pusiéramos una ρ, ¿no? Si la ρ, pues la densidad es igual a 1 sobre 1 más t, cuando las multipliquemos, la ρ se mantiene constante, ¿no? Obviamente le podemos poner un ρ0, ¿no? ρ0 por 1 sobre más t y el otro ρ0. Y entonces quedaría que pues se mantiene esta conservación de la masa, ¿no? Que decíamos acá arriba. Bueno, entonces hemos definido el flujo incompresible y hemos visto las diferentes, cómo se revela esto en las propiedades físicas que estamos escribiendo, ¿no? Como el ρ, que cumple esta condición, o en la divergencia de U, en la J, ¿no? Y así. Y entonces con esto vamos a cerrar el video. Y nos vemos para analizar después en un siguiente video la energía.